Hola mis queridos ilimitados, ¿cómo están? Oigan, siguiendo con un curso de milagros, en este video quiero profundizar más en lo que es un milagro. Cuando empecé a entender el curso de milagros, para mí era raro, porque pensaba que solamente podía pasar a algunos que tenían algún don o estaban bendecidos. Pues yo no me sentía merecedor del milagro. Cuando empecé este camino y empecé con un curso de milagros, mi mente estaba llena de pensamientos destructivos, de miedos, culpa, de juicios, de ansiedad. Estaba enfermo físicamente. Pero conforme fui entrando más en este proceso, entendí que el milagro llega cuando encuentras la creencia o la vivencia o experiencia que te enfermó mental, emocional o físicamente, y una vez que la encuentras, ahí es cuando empiezas a sanar, y ahí es cuando se da el milagro. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que eliminas el significado que le diste a esa experiencia o creencia y la dejas de juzgar y le quitas esa interpretación que le diste y la perdonas, ahí es cuando tu pensamiento cambia. Y si tu pensamiento cambia, cambia el sentimiento. Y si tu sentimiento cambia, cambia tu emoción. Y es entonces cuando tu mente, cuerpo y alma cambian. Y ahí se rompe un ciclo que llevas cargando durante muchos años. Y lo mejor de esto es que no solamente aplica para trabajar un desequilibrio mental, emocional o físico, sino que también aplica para cualquier momento de nuestra vida personal y profesional. Pero de esto te voy a hablar más adelante. Ahora quiero darte un ejemplo de cómo funciona para que lo puedas visualizar mejor. De niño, rara vez se enfermaba. No tenía miedo al frío, pero dentro de los 34 a los 38 años empecé a tener muchos cuadros de amigdalitis, hasta que me operaron. Y lo que empezó a pasar es que yo salía a la calle y me daba frío y me enfermaba. Hasta que me operan y después de la operación empiezo a entender y a sentir lo mismo. O sea, cuando me daba el aire sentía que me iba a enfermar. El doctor ya me decía que ya no iba a pasar nada de eso. Yo solo con la mente empezaba a generar dolores de garganta automáticos sin que realmente me enfermara. Pero empecé a tener traumas con el aire acondicionado y empecé a ver que había algo mal ya en mi mente. Hasta que empecé todo este proceso de un curso de milagros y un proceso de sanación y empecé a entender el tema de creencias y milagros, y ahí es cuando empecé a hacer este ejercicio y encontré dos cosas increíbles. Había muchas cosas que venían trabadas alrededor de mi comunicación y por eso es que enfermaba de mi garganta. Pero por otra parte el frío, solamente porque abría una ventana y me daba el aire, me daba el frío, yo tenía como un trauma, un miedo a enfermar. En ese momento fui a meditar y empecé a entender de dónde venía su origen. Y me acuerdo tanto a mi mamá, a mi abuelita, al mismo entorno. Me acuerdo mucho cuando veía la televisión y salen esos comerciales de ya viene el frío, entonces el medicamento, etcétera. Todo esto que venía desde ahí. Cuando lo empecé a reprogramar en meditación, cuando empecé a quitarle todo ese significado, cuando le empecé a quitar el poder al entorno, a la sociedad, a lo que decía la televisión, a mi mamá y a mi abuelita, fue cuando cambió todo y fue increíble. Entonces mi relación con el frío hoy es completamente distinto. Lo pude transformar y pude cambiar esos pensamientos, ese trauma que tenía, lo pude cambiar, que ahora es completamente diferente. Y te voy a poner otro ejemplo que me encanta dar, para que veas cómo es que somos energía y cómo es que todos estamos interconectados con otros. Y esto sirve mucho para personas que viven con depresión, con tristeza, personas que se sienten desvalorizadas, gente que procrastina porque no se siente merecedora y otros estados emocionales similares. Les voy a poner el ejemplo de un juego de fútbol, donde un equipo de ir perdiendo en todo el partido gana al último momento. ¿Y qué es lo que siempre decimos? Ganó de milagro. Les voy a decir qué pasa ahí. Pongamos el ejemplo de una selección de fútbol de menor nivel contra una potencia europea como España, Francia, Inglaterra. Pongamos cualquier equipo del continente americano dejando fuera a Brasil y Argentina porque son potencia. ¿Qué pasa cuando el equipo europeo va ganando 3-1 y de repente el equipo menos competitivo mete gol para el 3-2? Y minutos después, ese equipo empata y al minuto final lo gana. ¿Saben por qué pasa eso? El público que estaba ahí y ellos creyeron en que podían ganarlo. De forma inconsciente ellos dijeron, nosotros podemos ganar, dejando lo que la afición en su país decía meses antes de ellos. No recuerdan si tienen peor nivel de juego que ellos, no se fijan en cuánto dinero más tiene el jugador del otro equipo, no se fijan en lo que la sociedad dice de ellos. Cuando los cánticos empiezan en las gradas, por ejemplo, esto pasa en México, el equipo se crece. Cuando escuchan a miles de mexicanos cantar el cielito lindo y hasta la piel chinita se pone. Una dice, donde pones tu atención, pones tu energía. Y la otra, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces ahí lo que se genera es una conexión subconsciente con cada jugador y con cada espectador, porque entran en una misma energía interconectada. Y ellos como colectivo decidieron poner toda su atención en ganar ese juego y transformar los prejuicios dejándolos a un lado para pasar a un somos iguales y puedo ganar. Si ellos pueden, yo también puedo.
somos mejores jugadores y tenemos un mejor juego. Y ahí es donde su mente no tuvo límites, porque sacaron de ellos algo que no conocían que estaba en su mente, en su cuerpo ni en su alma. Transformaron la forma de cómo pensaban de ellos a pensar que son los mejores del planeta. Y ahí es cuando de otra forma se da el milagro. Este es un claro ejemplo de cómo es que podemos cambiar. Si cambiamos nuestro pensamiento alrededor de esa creencia y lo llevamos a nuestro presente con otro significado, nuestra vida cambia por completo. La vida, el universo, Dios, el creador, como tú le quieras llamar, no nos quiere enfermos. Nosotros somos los que enfermamos por nuestros pensamientos, por el significado que le dimos a esas creencias o experiencias. Y la vida ahora mismo te está dando señales de que algo debe cambiar en tu vida y lo puedas transformar. Y lo mejor de esto, y como te comenté anteriormente, el milagro no solamente se da a personas que sufren alguna enfermedad, sino que puedes traerlo en cualquier momento de tu vida personal o profesional, como el ejemplo que te acabo de dar del equipo de fútbol, pero pasa con personas, por ejemplo, que guardan un rencor con alguien porque sienten que les hizo algo. Cuando esa persona va al origen, se da cuenta que todo tiene una interpretación y una percepción, porque como les hablé anteriormente del juicio, esa persona solamente juzgó y no sabe lo que la otra persona pasó o está pasando en su vida, o por qué la otra persona actuó así. Se puede perdonar desde el corazón y la relación con esa persona cambia, pero ahora desde el amor y no desde el ego, y eso es algo increíble. O personas que piensan que no pueden ganar mucho dinero. Eso pasa porque piensan que porque no sacaron buenas calificaciones, o porque no estudiaron en las mejores universidades, o simplemente porque su familia no tuvo mucho dinero, y porque personas con las mismas características que esa persona pasan por lo mismo, entonces esa persona se lo creyó. Y ese bloqueo, esa historia que esa persona se contó no es real, es lo que interpretó desde pequeño y pequeño. Y si esa persona se va al origen y lo saca de sus pensamientos y destruye, los puede transformar y generar en una abundancia o en el trabajo de sus sueños, porque cambió el pensamiento de hace años a uno nuevo. Estos ejemplos que te doy tienen más profundidad de análisis y todo esto lo trabajo en mis sesiones 1 a 1 y en mis cursos, pero es increíble. Nuestras vidas se vuelven increíbles cuando empezamos a sanar ese origen y entendemos cómo es que funcionamos. Pero recuerda algo, esto es un proceso, porque tienes que ir algo dentro de ti que no lo tienes consciente. Y cuando lo encuentras, tienes que reprogramarlo, porque es algo que ha estado viviendo en ti durante muchos años. Y solamente tú tienes el poder de cambiarlo y depende de ti, del tiempo que le dediques, del compromiso que tengas en tu vida para reprogramarlo, para lograr ese milagro. Pero créeme algo, vale completamente la pena. Yo ya lo viví. Y para esto, yo te acompañaré y te guiaré en tu proceso dándote diferentes herramientas para que puedas llegar a ese origen y transformarlo. Y bueno, espero que te haya servido esta explicación y te haya dado un poco más de entendimiento. Y ahora que tienes esta información, empieza a trabajar y a confiar en ti. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. O bien, entra a mi página web para que veas los programas de acompañamiento que tengo para poderte ayudar en tu proceso. Y recuerda que todos somos ilimitados y podemos sanar y lograr lo que queremos en nuestras vidas. Nos vemos pronto y gracias por escucharme.